Gracias. Tiene la palabra asambleísta María Ángel Muñoz. Gracias, presidenta. Bueno, escuchando algunos temas que se han desarrollado en este debate, creo que es importante irlos aclarando, porque claro, se escucha decir que el Estado ecuatoriano puede llegar a la conclusión de que estamos obligados a cumplir una medida cautelar a partir de un instructivo de una comisión o de un viceministerio de uno de los ministerios del Ecuador. ¿Cómo se va a llegar a esa conclusión si sabemos muy bien lo que establece la Convención y el Estatuto de la Comisión y de la Corte? Y en ese sentido también, señora presidenta, creo que es importante reconocer que hoy nos abocamos a resolver sobre las medidas cautelares. Y esas medidas cautelares, compañeros y compañeras, hay que ser absolutamente claros, están atentando contra el sistema interamericano de derechos humanos, están poniendo en riesgo la estabilidad del sistema interamericano de derechos humanos. Eso no es cualquier cosa. Y eso no únicamente porque se están atribuyendo funciones, competencias que nadie les otorgó, que los estados parte de la OEA no les ha entregado, pero a más de ello, porque precisamente emiten medidas cautelares que en el caso Jiménez, Villavicencio y Figueroa atentan contra la seguridad jurídica de un estado. Pero no solo eso, sino que además intentan dejar en la impunidad un proceso penal que se llevó a cabo por un delito cometido por el ex asambleísta Jiménez. Y creo que es importante resaltar que más claro que el agua está simplemente dar lectura a lo que establece la Convención y el Estatuto. Y si queremos dar o hacer mención a algunos juristas que se han pronunciado sobre este tema, me permito, señora presidenta, enunciar lo que había dicho Osvaldo Ruiz, un abogado ecuatoriano que trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que dijo: la comisión, basada únicamente en el reglamento por ella misma adoptado, se arroga las atribuciones jurisdiccionales de la Corte y dicta por su cuenta las llamadas medidas cautelares. Únicamente en contadas ocasiones remite las solicitudes de protección a la Corte, cuando esa debería ser la regla y no la excepción. Pero además de ello, creo que es importante, compañeros, aclarar una situación. Lamentablemente no se investiga, se habla desde el desconocimiento o incluso desde la mala fe. Se llega a decir aquí que el caso de Nelson Serrano, del señor ecuatoriano, del compatriota, que no fue ejecutado, se debe precisamente a que se cumplió con las medidas cautelares. Eso no es así. Precisamente el Ministerio de Justicia contrató 2 abogados que están trabajando en el estado de Florida y ellos presentaron un recurso de anulación a la sentencia. Ese recurso todavía no se resuelve, pero al menos el compatriota está vivo y esperamos que, por supuesto, se anule esa sentencia de los Estados Unidos en donde le otorgan la pena de muerte. Entonces, claro, se coge un tema, se tergiversa, se lo utiliza y se quiere utilizar como la piedra angular para decir las medidas cautelares salvan vidas. Y eso, en este caso al menos, no es así. Creo que es importante también reconocer que algunos juristas dicen que la comisión tiene la posibilidad de recomendar, de formular recomendaciones. Y en base a esa formulación de recomendaciones, recomienda adoptar medidas cautelares. Ahora bien, la Corte Interamericana, y permítame, señora presidenta, anunciar la sentencia del caso peruano Loaiza Tamayo, en donde la Corte indica el término recomendaciones usado por la Convención Americana debe ser interpretado conforme a su sentido corriente y por ello no tiene el carácter de una decisión
jurisdiccional obligatoria cuyo incumplimiento generaría la responsabilidad del Estado. Eso lo dice en el parágrafo 79. Y evidentemente, compañeros y compañeras asambleístas, señora presidenta, creo que este tema también pasa porque precisamente a partir de estos informes o estas decisiones de la comisión se está, como dije anteriormente, intentando dejar en la impunidad un delito cometido por ciertos ciudadanos como el exasambleísta Jiménez, Figueroa y Villavicencio. Además, tenemos que ser reiterativos hasta que se cansen, pero es que no lo entienden. Esta instancia no es jurisdiccional, es cuasi judicial y además tiene entre sus competencias promover, promocionar los derechos humanos y recomendar, jamás obligar al cumplimiento de medidas cautelares. Creo que es importante recalcar, y me sumo a los comentarios y a las consideraciones que han hecho los compañeros y compañeras asambleístas, que los asambleístas no tenemos ninguna coraza, no somos inmunes a las responsabilidades civiles y penales, siempre y cuando estas acciones no sean en el ejercicio del cargo de asambleísta. Y por supuesto, creo que la confusión que tiene la oposición se debe a que en la Constitución del 98 la inmunidad era una inmunidad considerada en su sentido absoluto y no relativo como en la Constitución del 98 el pueblo ecuatoriano lo resolvió. Para finalizar, señora presidenta, creo que es importante incluso identificar que si las recomendaciones o la solicitud de medidas cautelares emitidas por la Comisión, consideradas como simples recomendaciones, son, digamos, aceptadas por algunos estados, incluso en el caso del Ecuador en algunas ocasiones, pues evidentemente estas recomendaciones debían y deben cumplir de acuerdo a su reglamento con 3 mínimos requisitos, como son la urgencia, la gravedad y la irreparabilidad. Y lamentablemente la Comisión en ningún momento llega a argumentar, a motivar la resolución que toma a favor del caso Jiménez y en contra, por supuesto, del Estado ecuatoriano. Creo que es importante que el día de hoy nos pronunciemos, no respecto a que si acogemos o no las medidas cautelares, sino nuestro pronunciamiento es para respaldar lo que ha decidido el Estado ecuatoriano y que ya lo conoce la Comisión y todo el sistema interamericano. Tengo algunas consideraciones que quiero poner a su conocimiento para que en el caso de que sean apoyadas, pues sean incluidas en la resolución. La resolución de esta Asamblea Nacional no únicamente se puede reducir a identificar que la Comisión tiene que cumplir tanto con la Convención como con el Estatuto, sino que además creo que es importante reconocer, hacer referencia a que la Asamblea Nacional recuerda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el preámbulo de la Convención reconoce una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos, por lo que condena que haya desbordado su ámbito de competencia prejuzgando y realizando un control de convencionalidad sobre sanciones previstas en el derecho interno a través de esta ilegítima resolución de medidas cautelares. Tiene un minuto, asambleísta. Gracias, presidenta. Para terminar, algunas otras consideraciones les voy a mandar por escrito lo más pronto porque tengo entendido que el día de hoy vamos a aprobar esta resolución, pero es importante rescatar también que la Asamblea Nacional invita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a reencauzar su actuación en favor de los derechos humanos y en beneficio de los ciudadanos del continente, alejándose de la influencia de cualquier factor externo identificado con intereses de orden político con el fin de coadyuvar en el fortalecimiento del sistema interamericano. Porque es lamentable que la Corte
que la Comisión Interamericana, en este caso, esté tomando posturas políticas, actuando políticamente en contra de regímenes jurídicos, de estabilidad jurídica, de funciones judiciales independientes y soberanas, como en el caso del Ecuador. Gracias, señora presidenta.